Bien, entonces retomando tenemos unos apóstoles, bisagra, en que ellos participan de manera única en la revelación de Cristo, son testigos privilegiados, testigos únicos por la elección, por lo que viven y por la misión, y a la vez podemos decir que van a transmitir eso mismo a la iglesia y ellos son iglesia. Esto los hace únicos de manera que la transmisión de los apóstoles es norma de fe y que esa norma de fe nos permite también decir que son tradición, o sea que ellos son la tradición apostólica. Como tradición apostólica son criterio de autoridad para cualquier desarrollo posterior. ¿Ok? Ahora, esta transmisión de los apóstoles se hace primero de manera oral, la predicación, y después de manera escrita, ¿okay? En los escritos que vamos a tener del Nuevo Testamento. ¿Okay? Esto nos permite hablar de qué? Nos permite hablar de la revelación y su relación con la escritura y la tradición. ¿Okay? La escritura va a necesitar complementarse de la tradición para que tengamos una recta inteligencia. Y a la vez, la lectura de la escritura debe hacerse en la iglesia, en la comunidad de fe de la iglesia. La lectura, la interpretación de esta escritura debe hacerse en la iglesia. Esto es consecuencia de lo que estamos diciendo en cuanto a la transmisión de los apóstoles. ¿A qué viene esto? Viene a que la revelación no está contenida solamente en la Sagrada Escritura. El Evangelio, Cristo, no se identifica únicamente con la Escritura. Hablamos de Escritura y tradición. Por tradición estamos entendiendo ya esta relación especial de los apóstoles, lo que los apóstoles significan en la transmisión de la revelación. Entonces, la Escritura sí va a tener una importancia singular en el proceso de la tradición, podríamos decir, ¿por qué? Porque es palabra de Dios, y es palabra de Dios que el Espíritu Santo consignó por escrito. Pero la que transmite, la que conserva, la que explica esta palabra de Dios es la tradición. Entonces, por eso hablamos de escritura y de tradición. El Evangelio, o sea, Jesucristo, la revelación, no se identifica con la escritura. Evidentemente, acá estamos haciendo referencia implícita a los postulados reformistas de la sola escritura, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, esta revelación se cerró, se completó, se consumó con la muerte del último de los apóstoles. No sigue evolucionando al interior del creyente como afirmaba el modernismo y que tan sabiamente fue condenado por el decreto Lamentabili. Es decir, si bien yo recibo la revelación a través de la iglesia y esa revelación la hago mía, la hago vida, eso no significa que la revelación no se ha cerrado y que sigue en un proceso de constante desarrollo o evolución. La revelación se cerró, se completó, se consumó con la muerte del último de los apóstoles. ¿Ok? O sea, la fase constitutiva de la revelación se cerró. La revelación entendida como norma de fe se cerró con la muerte del último de los apóstoles. Lo que yo tengo después, que se llama transmisión horizontal, es el desarrollo de la revelación en la iglesia. El desarrollo, más no la formación de un contenido nuevo, la creación de un contenido nuevo. ¿Ok? Eso es clave. Ahora, esta revelación que ya estamos entendiendo, que implica la Sagrada Escritura e implica la tradición, por lo que hemos explicado de los 12 apóstoles y que ya se cerró,
no significa igual que es un conjunto simplemente de verdades, no es simplemente un conjunto de verdades que están estáticas, que son letra muerta y que entonces simplemente se transmiten de generación en generación. La revelación que está contenida en la Sagrada Escritura y la tradición forma el depósito de la fe. Y este depósito de la fe es un depósito vivo, del cual la Iglesia saca sus enseñanzas, de cual la Iglesia saca lo fundamental para la salvación, del cual la Iglesia bebe. ¿Ok? Entonces, este depósito, y para eso nos detenemos un momento en lo que significa la palabra depósito. Depósito tiene todo un contenido jurídico y lo que podríamos decir es el objetivo de utilizar la palabra depósito con esta intención jurídica es ese compromiso que hay por conservar intacto algo que luego voy a transmitir. ¿Ok? Eso es lo que significa depósito. ¿Ok? No es un lugar simplemente donde yo pongo la Sagrada Escritura y la tradición, como en el depósito que puedo tener en mi casa, donde tengo aquellas cosas, esos trastos viejos que no utilizo y que los saco de vez en cuando. ¿Ok? Sino depósito se entiende en este marco jurídico. Se entiende como esa responsabilidad que tengo de mantener intacto algo que luego voy a entregarlo, que luego se va a transmitir, se va a entregar. ¿Ok? La palabra depósito aparece solamente en las cartas de Timoteo, exactamente en primera de Timoteo 6:20 y en la segunda carta de Timoteo 1:12 y 14. ¿Ok? ¿Quiénes forman el depósito? Entendiendo ya por qué hablamos de depósito, la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Y qué hay entonces en ese depósito? En ese depósito no hay trastos viejos, no hay simplemente unas normas o unos principios de fe que están ahí guardados, sino que lo que tenemos son verdades de fe y dones divinos. Y por eso la Dei Verbum en el número 8, leemos, dice: el depósito comprende todo lo necesario para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios. ¿Qué nos ofrece el depósito? Nos ofrece, evidentemente, la regla de fe. ¿Okay? Bien, ahora sí, este depósito que nos ofrece la regla de fe, que tiene los dones para una vida santa, es entregado a la Iglesia. La Iglesia es quien va a continuar la obra salvadora de Cristo. La Iglesia pertenece al plan de Dios y en este plan de Dios está que ella continúe esta obra salvadora de Cristo y que ella sea la custodia de este depósito, que a ella se le haya entregado este depósito. Ella conserva, transmite fielmente este depósito. Que conserve el depósito significa que la Iglesia es fiel, totalmente fiel a esa revelación. Eso es conservar. Soy fiel a esto. Lo conservo, lo cuido. Y que lo transmita, evidentemente, significa que lo anuncia, que lo da, que lo entrega. ¿Para qué? Para que se cumpla la obra salvadora. Esa es la única finalidad. ¿Ok? Ahora, entonces, vamos a concluir esta idea con una frase clave, que es que la Iglesia implica la revelación y la revelación entonces implica la existencia de la Iglesia. Clave. La Iglesia implica la revelación y la revelación implica la existencia de la Iglesia. Quiere decir esto que la Iglesia depende completamente en su existencia de la acción salvadora, de la acción reveladora de Dios. O sea, no tendría razón de ser de la Iglesia si la Iglesia no estuviera en este plan de salvación y por lo tanto no estuviera en la acción reveladora de Jesucristo. Y a la vez, la revelación cristiana solo existe como tal
en cuanto se constituye en la comunidad. ¿Ok? Y también de esa manera es recibida en la comunidad de fe. Si no, no tiene sentido. Eso es lo que significa esta frase de ida y vuelta. ¿Ok? Entonces, hemos llegado al punto ya tratando de cerrar este capítulo. ¿Cuál es esta función de la iglesia? La iglesia que ha recibido este triple ministerio, el munus docendi, el munus regendi y el munus sanctificandi, tiene esta misión de conservar, habíamos dicho por un lado, y transmitir el depósito. Mantenerse fiel a la revelación, eso es conservar, y transmitir este depósito es ser fiel a la misión que se le entregó, que es la de predicar. Entonces la iglesia tiene una relación estrecha con este depósito. No podemos concebir a la iglesia sin la revelación y no podemos concebir a la revelación sin la iglesia. ¿Okay? La iglesia le presta un servicio a la revelación y podríamos explicarlo en una doble vertiente. ¿Ok? Una doble vertiente que implica, por un lado, el sensus fidelium y por otro lado, el magisterio. Y con eso cerramos. Decimos, el servicio que la iglesia le presta a la revelación es, en una primer vertiente, el que todos los miembros prestan a la revelación divina a través de la función profética propia de todo bautizado, mediante la cual conservan y transmiten la fe que han recibido a través de su palabra y de su vida de creyentes, es decir, el sensus fidei. Y un segundo servicio, una segunda vertiente, que es un servicio más específico, que es el servicio de la iglesia a la revelación a partir de los pastores, los obispos. Será a los obispos a los que les corresponda la función de la enseñanza autorizada de la revelación, de la enseñanza autorizada del contenido de este depósito de la fe. ¿Ok? Cerramos esto con unas ideas importantes que registra César Izquierdo en su libro en las páginas 127 y 128, ¿ok? Dice, el depósito, evidentemente el depósito de la fe ha sido confiado ¿a quién? A la iglesia. ¿A quién? A los pastores y a los fieles. Esta iglesia se mantiene unida en la fidelidad a la doctrina apostólica, ¿ok? Entonces, recibimos el depósito de la fe y la unión de la iglesia se logra si es que nos mantenemos fieles justamente a esta doctrina apostólica contenida en el depósito. ¿Ok? La conservación, la práctica y la profesión de esta fe recibida implican una fidelidad. Luego, punto 2. Solo el magisterio interpreta auténticamente la palabra de Dios. Eso no reside simplemente en que porque tenga una competencia maravillosa para enseñar, ¿ok? O en la fundamentación científica de las cosas, ¿ok? Sino en la misma autoridad que Cristo, les ha otorgado al magisterio, es decir, a los obispos. Ahora, este magisterio no está nunca por encima de la palabra, nunca está por encima de la revelación, sino que está a su servicio, ¿sí? En cuarto lugar, podemos decir, el Espíritu Santo garantiza con su asistencia el cumplimiento del mandato divino sobre el magisterio. Escuchar lo transmitido y luego eso que se ha escuchado, explicarlo, primero custodiarlo celosamente, o sea, mantenerse fiel, eso es lo que significa custodiarlo, recuerden, y luego explicarlo
¿Para qué? Para que el hombre pueda alcanzar la salvación. ¿Ok? Y en último lugar, la última idea con la que cerramos es la estrecha relación entre escritura, tradición y magisterio. Recuerden, por favor, revisar los números que ya hemos dicho de la Dei Verbum, especialmente los números 7, 8, 9 y 10. Aquí cerramos la presentación de este tema, que era justamente cómo se ha dado la revelación en la historia y cómo es que se transmite la revelación. Muchas gracias y muy buenas noches.